algo hermoso, ¿no? De ser torpe al principio, ¿no? Porque irremediablemente tú vas a ir encontrando un montón de trucos según lo vas haciendo. Y entonces disfruta de esta torpeza también, de estos nervios, de este no tener muy claro aún para dónde vas, de esta época como más salvaje y más experimental. Cuando tengas el oficio y haya muchas cosas que ya domines, echarás de menos esto, ¿no? Entonces no quieras estar ya en la fase 4, en la escalera 6, sino disfruta de no saber aún, de estar experimentando, encontrando tu voz, viendo si tiras más, si estás más cómodo en la comedia, si estás más cómodo en la seriedad, si eres más curioso o más expresivo, si te sale más contar anécdotas de tu vida o estar muy atento a las anécdotas de los demás, si tienes más, quieres darle más índole doméstico, más índole político, si te tiras más hacia un lugar o hacia el otro, ¿no? O a la vez estás como abierto a ser mutante, ¿no? Irremediablemente vas a ir cogiendo poco a poco cosas que vas a ver que van a ir funcionando, pero tienen mucho más que ver con la respuesta de la gente que te escuche y la respuesta de tus compañeros. Le pedí consejo a un amigo que sabe mejor que nadie lo que es jugar disfrazado con lo que encuentras por casa y lo importante que es desplegar las alas de pez de nuestra imaginación. La torpeza de una hoja en blanco, el principio de una caricia, el tímido despertar de un amanecer. Somos un mes y medio de radio lleno de voces, de ganas e incertidumbres tan hermosas, tan extrañas, que como dice tan bien el artista Wenceslao Lamas, puede que un día lo echemos de menos y tengamos ganas de volver a aquel enero del 26. Hoy damos comienzo a una serie de masterclass con auténticas referencias de la radio, el periodismo, el humor, el teatro y la creatividad en general, y lo hacemos con, para los que no lo sepan, la principal referencia e inspiración en crear Radio Espartinas. Desde hace ya incontables años, Javier Gallego y su equipo de Carne Cruda son, para mí, la voz que me ha acompañado en tantas mañanas y tardes de autónomo frente al ordenador. Son una verdadera fuente de conocimiento, de reflexión y pensamiento crítico. Tanta es su influencia que mi esposa, Eugenia, lo conoce como el Dios, porque su palabra en casa es sagrada. Así que tener frente a frente, aunque sea en una pantalla, al director y presentador del programa de Carne Cruda, bendiciendo este primer masterclass, es un auténtico regalo del destino. Bueno, del destino no exactamente, de Eugenia González, que además de amada es genuina haciendo regalos de cumpleaños. Javier Gallego es periodista, es poeta, escritor. Aquí tenemos su libro y sobre todo ha sido desde hace muchos años el arquitecto de una radio sostenida económicamente por sus oyentes, Carne Cruda. Javi, en primer lugar, mil gracias por darnos un cachito de tu tiempo, que imagino estará abarrotado de cosas en este torbellino capitalista en el que nos encontramos. Mi primera pregunta, aunque ahora Carne Cruda esté en los márgenes de la radio como un podcast, como dice mi querida suegra, podcast, ¿qué es la radio para Javier Gallego? Antes de dar respuesta a lo que me acabas de preguntar, no puedo dejar pasar esas palabras tan elogiosas, tan exageradas con las que has empezado. Agradecértelo a ti, agradecerle a Eugenia que haya hecho de madrina de esta entrevista. Y para mí es un placer estar con vosotras, estar contigo, estar con vosotros. Me alegro mucho de que Radio Espartinas se haya en parte inspirado en el proyecto de Carne Cruda y en la República Independiente, que es el paraguas bajo el que hacemos ese programa. No en incontables años ya, son 16 concretamente. Sí, pero realmente con la cantidad de programas que hay resulta, y toda esa progresión que ha habido a lo largo de los años son realmente incontables. Para mí la radio, en respuesta a la pregunta que hacías, es la voz que te habla al oído. Es la voz de tu propia mente, la segunda voz, la voz que te acompaña, y sobre todo creo que es un excitador y estimulador de la imaginación. Es decir, la radio es ese medio con el que apenas con el sonido
de la palabra, de la música, de los propios silencios, se pueden excitar muchísimas emociones, imágenes y fantasías. Yo siempre recuerdo aquella viñeta del gran maestro Forges para el Día de la Radio, que de hecho además ha sido hace muy poco. El Día Internacional de la Radio es el 13 de febrero, así que podemos celebrarla, que aparecía una televisión hablando con una radio y le decía a la televisión: yo tengo imagen. Y la radio le respondía: pero yo tengo imaginación. Y además, ¿qué cantidad de cosas te puedes llegar a hacer con la radio, ¿no? Cómo despierta ese poder, ¿no? de creación. En cambio, la televisión tiene muchísimos medios, es verdad que tiene ese poder de la imagen, pero como que te despierta mucho más la radio, ¿no? Que te hace... Bueno, porque la radio le pones tú tus propias imágenes, es un cine para ciegos, es tu propia película. Y de hecho, la imagen de la televisión te mediatiza, te dirige muchísimo más que la imaginación de la radio. Por eso creo que es tan evocadora, por eso creo que la gente que escucha la radio la siente como algo tan íntimo, tan familiar, tan cercano, porque como decía, es una especie de segunda voz, es alguien que dialoga contigo y que en realidad tú escuchas dentro de tu propia cabeza, ¿no? Y no existe ninguna barrera entre medias, no existe una pantalla, no existe más que el aire entre las dos fases de la comunicación. Tenía una pregunta preparada, pero ahora me suscita otra, y es un poco cuando descubriste... ¿Tú recuerdas un poco cuando descubriste ese poder? Como... A ver, yo he sido un niño criado en brazos de la radio, que ha mamado radio desde muy pequeñito. De hecho, yo imitaba las retransmisiones deportivas de la radio, las sigo escuchando sin tener mucho interés por el fútbol. Sigo escuchando las retransmisiones deportivas porque tienen algo evocador que me lleva a la infancia, y yo en estas reuniones familiares en las que el niño siempre hace la monería de turno, pues a otros les tocaba cantar, a otros bailar, y a mí me tocaba retransmitir partidos ficticios de fútbol en los que además ganaba siempre mi equipo, que es el Atlético de Madrid, que cuando yo era pequeño no ganaba nada. Tenía una historia mítica de haber ganado algunos títulos, pero en aquella época no ganaba nada, y yo hacía ganar al Atlético de Madrid en mis partidos. Y además recuerdo que cuando nos dieron el premio Ondas en 2012 a Carne Cruda, por cierto, entonces como programa póstumo, porque justo había sido suspendido de Radio 3, yo lo dediqué a ese poder que tiene la radio para dar voz a los que no la tienen, para dar voz y altavoz a los vencidos, ¿no? A los derrotados, para hacer que a veces ganemos algunas victorias, ¿no? Que ganemos algunos partidos que de otra manera no podríamos. Y yo eso creo que ha sido también la inspiración con la que yo he querido hacer radio, como servicio público, al servicio, por tanto, del público, en el que algunas de las derrotas se conviertan en victorias y podamos darle la vuelta al partido. Y como yo he vivido la radio desde tan pequeñito, pues no recuerdo el momento, más que aquello que te estoy contando de cuando era jovencito, cuando era niño, pero es que desde entonces siempre ha sido obsesión. Yo me levanto y me acuesto con la radio, tengo transistores de radio por todas partes de mi casa, y es que me acompaña mucho. A veces, por supuesto, dialogo con ella, y es un ruido de fondo a veces, y otro momento un sonido cercano y familiar que me acompaña a lo largo de todo el día. Y yo el poder evocador lo descubrí entonces, pero es cierto que el tener siempre una voz que te está hablando produce mucha compañía, que yo creo es una palabra que siempre se asocia a la radio, la compañía. Sí, la amistad, la compañía. Espartinas es un pueblo pequeño, pero bueno, esto es uno de estos pueblos que con el boom inmobiliario del 2000 se triplicó, se cuadriplicó y comenzó a ser pasó de 3.000, 4.000 habitantes a ahora mismo a 20.000, ¿no? En muy pocos años. Y aún así la gente está muy contenta, está muy feliz de tener una radio local. Y realmente hay muchísima gente que ha venido, que quiere participar. ¿Cómo ves tú, digamos, el poder de una radio local? ¿Cómo podrías decir tú que es que pueda tener de especial? ¿Qué puede ofrecer? Pues es que la radio es la primera red social. Es la primera vía de comunicación de muchas comunidades y entre comunidades. La radio comunitaria creo que sigue siendo fundamental en muchos lugares a los que no llega la información, o desde los que es difícil transmitir la comunicación de manera rápida. La mejor forma de hacerlo es a través de la radio.
aquí teníamos una tradición que desgraciadamente no ha sido apoyada, no está siendo apoyada por los poderes públicos, aunque existe la obligación legal de hacerlo, pero la radio comunitaria creo que genera ese tejido, vertebra las comunidades y da voz precisamente a lo que antes decíamos, a las personas que normalmente no tienen voz. Qué bueno que una comunidad o que un pueblo como Espartinas tengan su propia emisora de radio donde las gentes del pueblo puedan hablar de lo que les preocupa y lo que les inquieta y lo que les ocupa. Uh-huh. Antes hablabas de ese momento de Radio 3, ¿no? De la salida de Radio 3 y de ese momento de Fénix, ¿no? De volver a continuar con el programa de Carne Cruda. ¿Cómo fue exactamente ese momento, esa época? De pronto de decidir... Perdón, es que estaban llamando a la puerta y entonces no sabía si eras tú o era aquí. No martillazos. Vale, que ha abierto Alex. Digamos, ¿qué se te pasó por la cabeza? ¿Fue instantáneo cuando dijiste voy a seguir o fue, digamos, durante el tiempo, se fue dilatando durante el tiempo? ¿Fueron los amigos que te fueron animando a continuar o fuiste tú una vez que saliste de, no sé, de aquel momento y dijiste yo de todas maneras voy a seguir? Mira, yo antes decía lo de la primera red social, es que creo firmemente en esa capacidad que tiene la radio de producir red, o sea, de generar una comunidad en torno a un programa, una comunidad que lo cuida, que lo mima, que lo sostiene, que lo protege. Y en nuestro caso, en Radio 3 se convirtió, pues por cambios de gobierno y por la situación sociopolítica, en un programa incómodo para las ondas y ya se empezaron a movilizar antes incluso de que lo cesaran de Radio Nacional de España, se empezó a movilizar la audiencia para sostenerlo, protegerlo o recogerlo en el caso de que cayera. Y así fue. Cuando caímos fueron los propios oyentes a través de las redes sociales, de las otras redes sociales, las digitales, las que se pusieron en contacto conmigo y me dijeron continúa que nosotros lo financiamos, continúa que estamos dispuestos a ser nosotros ahora tu altavoz, te has quedado sin emisora y nosotros nos podemos convertir en ella. Primero hubo una fase intermedia en la que pasamos por la cadena SER porque me ofrecieron, después de darnos el premio Ondas, nos ofrecieron emitir online lo que se llamó Carne Cruda 2.0. Aquello tampoco funcionó porque por esa coyuntura sociopolítica y los cambios que estaban sucediendo, Carne Cruda resultaba también en la cadena SER un programa demasiado incómodo y ahí entonces ya retomé esa idea que habían lanzado los propios oyentes y a través de una financiación colectiva, de un crowdfunding que se puso en marcha en el año 2014, iniciamos esta aventura por nuestra cuenta. Llevamos ya 12 temporadas. Nada más y nada menos. Ahora mismo, de lunes a viernes, hacéis Carne Cruda más o menos sobre las 11, 10 y media. Sí, bueno, va variando también en función de lo que pueden los entrevistados, los invitados. En algunas ocasiones cambiamos el horario. Normalmente lo hacemos en directo por mantener esa frescura y esa tensión y esa emoción de la radio en directo. Aunque en realidad ahora Carne Cruda, ya más que un programa de radio, aunque siga teniendo ese formato, es un podcast y la gente lo escucha en diferido a la hora que le conviene. Pero tenemos ahora que suele ser las 10 de la mañana, aunque como bien dices, pues a veces varía según las necesidades de producción. Claro, cuando ves todo ese estilo de programa, cómo lleváis, cómo hacéis esas presentaciones, todo el manejo del sonido, las conexiones, etcétera. Claro, lo primero que se te viene a la mente es qué tipo de metodología usáis para organizaros. Bueno, eso es complejo. A ver, hay un equipo de redacción, de guionistas. Se hace cada mañana, después del programa, una reunión en la que se valora cómo ha salido el programa de ese día y se proponen los temas para los días siguientes. Siempre se preparan con bastantes días de antelación, a excepción de cuando una urgencia informativa te obliga a cambiar el programa. Después se distribuye el trabajo entre los distintos guionistas. Generalmente una sola de ellas, se ocupa del guión de ese programa y de la producción. Se hace una escaleta en conjunto, generalmente conmigo y con la subdirectora y copresentadora, que es Violeta Muñoz. Grande. Solemos hacer una especie de, digamos, programa dentro del programa, cuál va a ser el orden.
en el que vamos a contar el relato, porque finalmente esto es un relato. Y a partir de ahí empieza la búsqueda de voces, de invitados, de posibles analistas. Se empieza a confeccionar, se empieza a rellenar toda esa estructura, ese esqueleto, con los músculos, las vísceras, los órganos para hacer el cuerpo del programa. Muchas veces la propia producción te genera nuevas preguntas, te obliga a variaciones y vas adaptando la escaleta, la estructura a pues, esas posibilidades que finalmente tienes para hacer el programa. Y esto es un trabajo laborioso en el que al mismo tiempo que se va haciendo la producción de conseguir a los invitados, se va documentando el tema, el guionista tiene que leer abundantemente, pues tanto documentación online como libros, ensayos, etcétera, en el tiempo que tiene para realizarlo, y luego hace una síntesis en un formato que además está ya muy establecido, como bien dices, que juega mucho con los sonidos. Es decir, esa escaleta luego tiene una estructura de guión donde hay muchas instrucciones a control, muchas instrucciones técnicas para decir, aquí va a entrar un corte de audio, aquí va a entrar una música, aquí haremos un montaje de varios testimonios, aquí utilizaremos un reportaje que irá granado de las voces de los propios locutores que les irán dando paso. En fin, hay distintas técnicas. Lo que he intentado siempre es que, como te decía al principio, la radio sea excitante y estimulante sonoramente. Es decir, tiene tantas capacidades la radio de expresión a través del sonido con solo 4 elementos, con esos elementos que antes comentaba, ¿no? La palabra, la música, el efecto de sonido y el silencio. Se pueden hacer tantas cosas que nosotros intentamos exprimirlas al máximo dentro de que es un programa de emisión diaria, lo cual exige una velocidad y una urgencia que a veces no te permite pulir todo lo que te gustaría. Sin embargo, yo creo que cualquiera que escuche Carne Cruda, y tú lo sabes bien porque lo llevas escuchando mucho tiempo, se percibe que hay un trabajo de elaboración, tanto de la selección de las voces como la selección de los sonidos que acompañan a esas voces, muy profunda y muy intensa. Es un trabajo muy intenso. Sí, la verdad que se nota eso. A mí se me viene a la mente cuando has hablado de, digamos, del enfoque el que le dais desde el principio, cuando estáis creando ese esqueleto, cuando luego hacéis todo el tipo de documentación y empezáis a contactar con gente, especialistas y tal, ¿ese enfoque cambia o más o menos puede cambiar? Porque evidentemente... Puedes tener una tesis de partida, ¿no? Generalmente uno ha visto un tema y busca un enfoque particular. Nosotros, además, creo que Carne Cruda es un medio alternativo en el sentido que intenta ser una voz alternativa a las voces y programas y medios generalistas. Entonces nosotros intentamos a veces temas que son de la agenda de dominio público, es decir, temas que están en la actualidad, darles un giro, darles una vuelta, un enfoque diferente. Pero es cierto que también a veces cuando tú estás haciendo la propia investigación, prospección y documentación, te vas encontrando con elementos que no conocías de partida. Y eso hace que el enfoque vaya cambiando, eso hace que el guión se vaya transformando de manera orgánica y se vaya adaptando al conocimiento que tienes una vez avanzas en ese proceso. Es decir, no es lo mismo la idea original que la idea final. Y me parece que es interesante todo ese proceso. A mí a veces me pasa incluso que cuando termina un programa me doy cuenta de muchas cosas y eso, por eso tenemos reunión posterior, porque es una buena manera de analizar tu trabajo, encontrar las mejoras posibles y muchas veces hay algunos enfoques que te surgen en el mismo programa o incluso que el orden que tú has dado a la escaleta, es decir, al relato, por dónde empiezo, hacia dónde voy, dónde está el punto más alto y cuál es la conclusión, en unos temas que tú tenías previsto hacer después. Y en ese análisis posterior muchas veces a mí me pasa que digo, esto no lo tendríamos que haber hecho así, esto hubiera sido mejor que lo hubiéramos enfocado de esta manera, hubiéramos empezado por este otro sitio. Pero bueno, de todo se aprende. Yo después de, pues como te digo, 16 años que lleva Carne Cruda y 25 que llevo haciendo radio, me sigue estimulando, me sigue emocionando que tengo cosas que aprender, si no creo que lo hubiera dejado. Si todos los días terminas el programa y me pareciese que todo está perfecto, correcto y que no hay nada que comentar, probablemente me aburriría. Y todos lo dirían, ¿no? En plan, te ha sido, todo está perfecto, ¿qué pasa, no, Javi? No, hay alguna imperfección. No, está muy bien, ¿no? La radio en directo, o sea, tú tienes un guión y nosotros somos un programa muy guionizado, tiene una preparación previa muy grande, pero luego es verdad que fluye.
Claro. con los acontecimientos. El propio programa te tiene que llevar. Eso también ha sido un aprendizaje de años. Tú antes ponías este testimonio al inicio del programa que me ha parecido muy evocador y muy ilustrativo. Y es cierto que pues, según vas adquiriendo tablas, integras más el guión y es simplemente una red que tú tienes por si acaso en algún momento no sabes hacia dónde ir o qué preguntar y porque, por supuesto, te da mucha información que necesitas tener y no puedes tener solo en la cabeza. Pero a mí me gusta mucho fluir con el guión e incluso ir transformándolo en directo. De hecho, es una especie de dirección de orquesta. Cuando estás haciendo el programa y dices, no, vamos adelante, vamos hacia atrás. Vas haciendo indicaciones a través del ordenador, a través de un chat que tenemos. Dices, oye, que nos saltamos esta parte, vamos a la siguiente, que acaba de mencionar el invitado este momento. Bueno, pues vamos a ir directamente y nos olvidamos de lo siguiente o lo recuperaremos después. Estos saltos adelante y atrás se producen muy habitualmente en el programa. Qué guay eso, qué guay saber eso después de ver tantos programas. Además hay una cosa que es muy importante, que es que aunque tú digas que bueno que hay una estructura, que hay efectivamente que hay un guión, pero también hay una adaptación de cada tema. Es decir, le das a play a un programa de carne cruda, pues no sé, por ejemplo, sobre, pongamos, el genocidio en Gaza, y sabes que va a ir con una atmósfera, con un tono, que seguramente unas voces de una determinada manera, pero si de pronto escuchas un programa que pone ciberataque o yo qué sé, o este último que he escuchado justo esta mañana sobre las tertulias, pues bueno, sabes que va a tener un tipo de música, o sea, que es decir, que amoldáis muchísimo el programa, tanto la estructura, la música, las voces, el tono, también vosotros estáis también de otra manera, de acuerdo a la temática que estáis usando, ¿no? Claro, esto, como te decía antes, es un relato. Al final tú le estás contando una historia al oyente y cada historia necesita un tono, necesita un ritmo, necesita un lenguaje, necesita una música. Si no puedes contar lo mismo el genocidio en Gaza que hablar del punk, por ejemplo, del que vamos a hablar mañana. No puedes analizar lo que son las tertulias de la misma manera que un sistema de espionaje. Pues utilizarás tanto la retórica de la palabra como la retórica del sonido adecuado a lo que estás diciendo. Es verdad que hay una estructura fija que es un formato que te permite tener claro desde dónde tienes que ir a dónde tienes que ir. Es decir, hay una cierta seguridad. Esa red que también es el guión lo es a la hora de construir el programa. Carne Cruda siempre suena a Carne Cruda, por supuesto, porque las voces somos las mismas, pero también porque hay una manera de hacer, una manera de sonar. Es como el estilo de un músico, de un escritor, de un artista. Carne Cruda tiene un estilo propio, que se adapta, por supuesto, al tema. El cómo también es parte del qué. Yo siempre he defendido esto. Claro. Hay un tipo de programa, digamos, que es la entrevista, que a mí me suscita bastante curiosidad, que es más o menos lo que estamos teniendo ahora, una conversación. Y ahora mismo hay muchísimos podcasts en internet que se basan únicamente en la entrevista, en la conversación. Viene una persona muy, muy conocida y otra que no es para nada conocida. De hecho, hay muchísimos que se han hecho famosos simplemente con este tipo de conversación. Y da la sensación que aunque sea muchas veces el entorno, la iluminación, pues no sé, el tono, pero muchas veces es como que el tipo de pregunta que hagas, cómo haces la pregunta, es lo más importante en una entrevista. No sé lo que es para ti cuando tienes, no sé, una persona muy, muy conocida delante. ¿Qué es lo que tú provocas, digamos, para que esa entrevista funcione? Esta es una pregunta muy interesante y a veces difícil de concretar y de contestar. Yo siempre recuerdo aquello que me dijo uno de los mejores entrevistadores de la historia de la radio española, que fue Jesús Quintero, que decía que la entrevista era llevar al personaje hacia sí mismo. O sea, tienes que conducir a esa persona a desvelarse, a desnudarse ante el micrófono, a realmente contar con sinceridad quién es, qué hace en este mundo nuestro. Hay muchos tipos y muy diferentes de entrevistas. No es lo mismo la entrevista política, la entrevista de actualidad, la entrevista de análisis, pero sin duda alguna todas ellas tienen en común la curiosidad genuina que tú tienes que tener por saber algo del personaje, de la persona. Y esa curiosidad creo que debe ser lo más directa, sencilla y franca posible. Es decir, a mí no me gustan las entrevistas
en las que el entrevistador es más protagonista que el propio entrevistado, en la que se hacen más que preguntas, comentarios, que por supuesto se puede comentar, pero me gusta la pregunta sencilla, directa, llana. Muchas veces yo digo, cuando doy clases de radio, cuando instruyo a los guionistas que han ido pasando por Carne Cruda, hagamos primero las preguntas que se puede estar haciendo el oyente. No demos nada, por supuesto. Evidentemente, todos tenemos un cierto conocimiento previo de cualquier cuestión, pero vayamos poco a poco. Es decir, vayamos de lo más sencillo a lo más complejo. Vayamos profundizando por capas. Esa división de la entrevista en distintos estadios que van avanzando hacia la profundidad, desde la superficie a la profundidad, me parece un elemento interesante a la hora de plantearla. Y luego otro que me parece también crucial para las entrevistas más personales es ir a los detalles, porque en realidad cualquier persona se define por lo particular. Llega a lo global, llega a lo universal a través de lo pequeño, ¿no? Por ejemplo, a un músico. ¿Te acuerdas de cuando tuviste tu primera guitarra? ¿Quién te la regaló? ¿Cómo fue aquel momento? ¿Cómo haces para escribir una canción? ¿Dónde tienes que estar sentado? ¿Qué utilizas? ¿Tienes un lápiz y un cuaderno? Creo que en los detalles, preguntar por la madre, por el padre, por los amigos, por la infancia, por la vejez, pero fijarnos en los detalles. Quiero decir, la cicatriz que tiene una persona en una parte de su cuerpo tiene una historia detrás. Y muchas veces en esos detalles, en esas cicatrices, en esas heridas, es donde está el verdadero oro del personaje, donde la gente se va realmente a mostrar. Eso a veces es difícil porque en poco tiempo tienes que llegar muy lejos. Entonces también se trata de crear un clima de confianza, de cercanía, en el que el entrevistado sienta de alguna forma que el micrófono ha desaparecido y pueda ir a tumba abierta. Eso también es un proceso en fases. O sea, vas quitando las capas de la cebolla poco a poco para que el personaje te vaya mostrando quién es en realidad. A veces también se puede hacer de manera abrupta. Puedes entrar como un toro en la plaza. O sea, como directamente la primera pregunta, recuerdo aquella entrevista mítica de Gabilondo a Felipe González cuando le dijo: estaba usted detrás de los GAL, es usted la X, ¿no? Esa es una... Cada entrevista, como cada cuento, como cada relato, como cada canción, como cada obra de arte, como cada forma comunicativa tiene su forma de entrar. A mí me gusta entrar muchas veces en los programas con fuerza, ¿no? Los programas de Carne Cruda siempre empiezan un poco arriba, luego bajamos un poco y es generar esas curvas de intensidad y de valle, ¿no? No puedes estar arriba todo el tiempo porque sería agotador, pero también de vez en cuando al oyente hay que despertarle con algo. Ahora es verdad que funcionan, y ya termino esta larguísima contestación, esas entrevistas de tono muy pausado, incluso de duración muy prolongada, que van un poco en contra de los tiempos acelerados en los que vivimos, y esto es sorprendente, incluso te diría que reconciliador, ¿no? Porque al final a la gente le gusta escuchar a gente hablar de manera pausada. Carne Cruda es un formato más corto, un formato de 1 hora, pero también creo que en 1 hora se puede profundizar en los personajes y en los temas. Y hay que ir, yo creo, como te digo, de menos a más. En alguna de las entrevistas que has tenido en Carne Cruda, ¿has notado ese momento en el que la persona... ¿Cómo notas ese momento en el que la persona se abre, que ve su esencia? Es como un fluir, hay un fluir ahí musical, sí, digamos, ¿no? Yo creo que lo notas, pues, desde la viveza de sus ojos o la intimidad de su voz, o cómo se quiebra esa voz al contarte algo, como la propia emoción que tú sientes cuando eso se produce, y eso el oyente también lo percibe. Mira, yo una de las entrevistas, he tenido muchas porque, claro, llevo muchísimo tiempo, que son para mí memorables, ¿no? Que las recuerdo con muchísimo cariño, pero especialmente la que le hice a Chabela Vargas, que además fue la última entrevista en vida que dio la cantante, que había venido a Madrid a hacer un homenaje a García Lorca porque ella acababa de sacar un disco en el que, bueno, recitaba más que cantaba ya, con una guitarra de rancheras, pero recitaba algunas letras y algún poema de Federico García Lorca, y estaba en la residencia de estudiantes. Ella tenía una admiración por Lorca muy profunda y además vino ya bastante enfermita y se acabó quedando, de hecho, 2 o 3 meses en Madrid porque enfermó de gravedad y fue hospitalizada. Después de esa hospitalización, en una breve recuperación que tuvo, cogió un avión, volvió a México y a los 2 o 3 días murió. O sea, que ella quería morir en México, pero también antes quiso despedirse de Lorca. Bueno, pues esa
entrevista que se iba a producir en el estudio a última hora, nos dijeron que era imposible que se trasladara porque no se había levantado muy bien. Entonces, que la única manera de hacerla era desplazarnos hasta la residencia de estudiantes, con lo que eso además significaba de la atmósfera donde Federico García Lorca había estado de joven, estaba el piano que en un momento tocó Federico. Y yo recuerdo aquello con una vibración especial, porque fue, en aquel momento creo que ella fue la que me hipnotizó a mí, la que me llevó, la que generó ese clima casi como de hablar con un oráculo, porque ya por aquel entonces Chabela no tenía unas contestaciones convencionales. Contestaba de manera oracular y poética. Tú le preguntabas por cuestiones muy precisas y concretas, por detalles, como te decía antes, de su vida, y ella te contestaba con fragmentos de canciones, con frases sueltas, con poemas, además con unas pausas que eran verdadero oro, en realidad, porque se generó un clima que yo lo único que hice fue dejarme llevar por ese clima. Como te digo, creo que fui hipnotizado, creo que la chamana me consiguió invocar y convertir en parte del ritual chamánico que fue aquella entrevista. Y creo que eso es lo que tiene que ser, o sea, que la entrevista, que tú te adaptes al personaje, o sea, que te dejes llevar con él. Eso te estoy contando un ejemplo muy particular, muy extremo de comunicación radiofónica. A veces, sin tanto chamanismo ni tanta poesía, se pueden producir momentos de enorme compenetración y de comunicación entre las dos partes. Yo al final creo que los dos lados, el que pregunta y el que contesta, tienen que olvidar que está el micrófono y realmente tienen que tener interés, uno porque le cuenten y el otro por contar. Y la atmósfera en la radio es fundamental. Por eso funcionan también las entrevistas nocturnas, ¿no? Porque todo el silencio que rodea, porque para incluso el que escucha desde su casa, la realidad está en calma y con esa calma se puede generar un espacio para la palabra mucho más cómodo, mucho más agradable. Caray, pues es maravilloso escucharte. Alrededor en esta mesa, pues han venido participantes de Radios Partiners, que me gusta llamar. Seguramente están llenos de preguntas, han apuntado un montón de cosas en el papel mientras decías, los veía escribir. No sé si Rosa, Antonio, Marlo, ¿tenéis alguna pregunta en mente? ¿O queréis que siga? ¿Sí? Adelante, Rosa. Hola, ¿qué tal? Que bueno, que al hilo de lo que estabas contando, que sí, que al final, pienso que la improvisación mutua es al final lo que da autenticidad al programa. Es conseguir esa improvisación, ¿no? O sea, seguir una escaleta, pero romperla en autenticidad mutua, ¿no? Con improvisaciones que te hagan olvidar precisamente eso, de dónde estás. Claro, a ver. Efectivamente, es verdad que, como dicen los grandes improvisadores, no hay mejor improvisación que la que está preparada. Es decir, tener esa preparación previa que a ti te da un cierto conocimiento, una seguridad y una tranquilidad, y además te da información que tú puedes utilizar para llegar más lejos en esa entrevista, pero fundamentalmente tienes que tener esa libertad, esa flexibilidad para jugar con el guión, para jugar con la escaleta, incluso en algunas ocasiones, y eso me ha sucedido muchas veces, olvidar el guión. O sea, hay veces que el entrevistado te lleva, sí, que te llevan hacia sitios insospechados y que tienes realmente, te olvidas del papel, es que tú mismo estás siguiendo la conversación y ya, sí, te acuerdas de que hay alguna pregunta sobre esto, lo otro, lo demás allá. Sí te acuerdas que querías ir de aquí a aquí, pero llega un momento que a lo mejor estás tan entregado a lo que está pasando y lo estás disfrutando tanto que lo mejor es dejarse llevar. La última ha sido con Grison, este músico, improvisador, caja de ritmos humana y humorista de La Revuelta, que fue un torbellino. O sea, pasó como un torbellino por allí, básicamente nos subimos a la ola y la surfeamos. Me acuerdo también La Pandilla Voladora, que es un grupo de músicos, se juntaron ahí Albert Pla, Muchachito Bombo Inferno, Lichis de la Cámara Mecánica,
Diego de los delincuentes, y aquello, otro torbellino total. O sea, yo tenía preparado un guión de 10 páginas y aquello fue imposible. Es decir, fue una jarana, una fiesta enloquecida. Lo único que hice yo es seguir esa jarana y esa fiesta, o más que nada, unirme a ella. Me ha pasado en entrevistas con Albert Pla, por ejemplo, al que he entrevistado muchas veces y que tiene un tono y una pausa muy particulares. Y yo al principio, por esa ansiedad de rellenar los silencios, intentaba preguntar muchas cosas cuando me di cuenta, a lo largo de varias entrevistas, porque lo he entrevistado como 5 o 6 veces, que tenía que dejarle hablar y dejarle pensar porque no quería decir, él no quiere decir nada que no haya pensado antes y porque además tiene respuestas siempre muy finas y muy agudas, que lo que tenía que hacer es adaptarme a su ritmo, que creo que es lo que tiene que hacer el entrevistador, adaptarse al entrevistado y no al revés. Marlo, adelante. Pues buenas, Javi. Bueno, si se me permite, es muy raro que, que nos estés escuchando a nosotros cuando somos nosotros quienes normalmente te estamos escuchando a ti, ¿no? Así que impone un poquito, la verdad. Pero buenas, Javi. No, soy favor. Marlo. Me gustaría indagar un poco todavía en lo que estabas comentando, en el tema de la escucha activa, porque igual es un poco egocéntrico hablar desde mi punto de vista, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, es algo que me cuesta ejercer esa escucha activa porque a los que estamos todavía un poquito verdes, que no tenemos el privilegio de tener tantísima experiencia, de conocer a tantísima gente estupenda como tú, pues todavía estamos muy encerrados dentro de nuestra cabeza y queremos retener ese control, llevar todavía esa entrevista y como tú dices, lo suyo es dejarse llevar. ¿Hay alguna forma, algún ejercicio a través del que tú conseguiste llegar a encajar también en estas personas, digamos, a dejarte llevar? La repetición, ese es el principal ejercicio. Es como tocar un instrumento, conducir un coche o hacer gimnasia. Es decir, cuantas más veces repites un movimiento, más sencillo te resulta, de manera más inconsciente lo haces. Porque al final, como en la creación, es una mezcla de lo inconsciente fluyendo, es decir, que las emociones broten y te lleven, pero al mismo tiempo eres tú el que tiene que conducir la entrevista. O sea, es una mezcla de dejarse llevar y llevar. Las dos cosas. Es como llevar unas riendas, ¿no? A veces el caballo tiene que ir más suelto y a veces tienes que retenerlo, pues porque a lo mejor quieres incidir en el momento que está ocurriendo, porque tampoco quieres que el oyente se aburra. También hay que tener en cuenta todo el tiempo que te están escuchando. No es una conversación solo para ti, es una conversación para los oyentes, para el oyente. Normalmente uno piensa en una persona al otro lado, ¿no? ¿Quién está escuchando que le resulte interesante lo que está pasando aquí? Tan interesante como me estás pareciendo a mí. Y para eso, como en una composición musical o en un relato, como antes decía, que insisto mucho en esto, eso tiene que tener un ritmo, tiene que tener unas pausas, pero también tiene que tener unos picos, tiene que tener una cadencia, tiene que tener toda una serie de cosas que vas adquiriendo efectivamente con la práctica. Pero bueno, por darte un consejo que puedas aplicar ya, intenta asimilar el guión que tienes, o sea, leerlo anticipadamente, tener en la cabeza las preguntas, pero luego también dejarte llevar por lo que está sucediendo, por esa curiosidad que te plantea la respuesta. Hay una cosa que es evidente, que no puedes hacer una entrevista cerrada solo en tus preguntas, porque las contestaciones te están dando información y te están generando a ti mismo nuevas preguntas. Mal entrevistador es el que, después de que alguien le haya comentado algo de enorme importancia sobre su vida, pasa a la siguiente pregunta que no tiene nada que ver con lo que acaba de recibir. Tú tienes que estar, como decías antes, en una escucha activa. ¿Qué me está contando? ¿Cómo me lo está contando? Este momento, ¿cómo puedo yo aprovecharlo? ¿Qué me está generando lo que me está diciendo? En el fondo, tampoco se diferencia tanto de una conversación educada, diríamos, en la que tú escuchas más de lo que hablas, pero también hablas, también puedes interrumpir, también puedes incidir. Como si hablaras con un amigo, como si hablaras con alguien con quien tienes mucha confianza, en muy poco tiempo tienes que intentar generar esa confianza, que la otra persona se sienta a gusto y que cuando te esté contando vea el interés genuino que tú tienes en lo que te está contando. Y las preguntas, por tanto, también surjan de lo que está sucediendo. Y en alguna ocasión, cuando ya hemos agotado un tema o cuando ya se ha incidido en lo que te está contando en ese momento,
puedes volver al guión y continuar. Y el guión está siempre, como decía, como una red. Decir, bueno, uy, me queda en blanco, no sé a dónde ir. ¿Qué le pregunto ahora? Voy al guión que tengo seguro una pregunta que me va a salvar. Pero sobre todo, si tú tienes la partitura en la cabeza, si tú la partitura ya la has memorizado, más o menos te acuerdas por dónde iba, es muy fácil que cuando se producen cambios, cuando se producen esas alteraciones al plan inicial, porque siempre hay alteraciones al plan inicial, tú puedes decir, me voy hacia adelante. Ay, mira, de esto le iba a preguntar después, pero como me acaba de hablar del tema, ya se lo voy a sacar. Y luego, pues, escuchar y participar. O sea, lo que te digo, que no se diferencia mucho de una buena conversación. Y de igual la idea es un poco olvidarnos de nosotros y centrarnos en la otra persona, que a veces no es el entrevistado, sino, como decías tú, el propio oyente, ¿no? Convertirnos en un oyente de la propia conversación también, además de un participante activo. Yo creo que tiene que hacer uno una especie de escucha desde fuera. O sea, tú estás dentro como entrevistador, pero también tienes que estar con una oreja fuera. O sea, tienes un oído en la entrevista y tienes un oído en el oyente. Es decir, ¿cómo se estará percibiendo esto? Hay momentos que de verdad son pura magia radiofónica por utilizar el tópico, ¿no? Que de repente se produce un clima, se produce una intensidad, se produce una fluidez, una excitación que hay que aprovechar. O sea, y ahí el guión tiene que desaparecer. Es importante que aproveches ese momento que está sucediendo y lo dejes fluir. Y luego cuando ya haya fluido, pues vuelves a coger las riendas y vuelves a dirigir hacia donde tú quieras. Pero nunca olvidarse de que le estás hablando a alguien. Eso me parece que es fundamental. Yo siempre he dicho que la radio es sobre todo escucha. La radio no es hablar. Es algo que se hace, evidentemente, para comunicar ideas que uno tiene y para dirigir la conversación. Pero fundamentalmente, los que hacemos radio, lo que tenemos que aprender es a escuchar. A escuchar muy bien. ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo me lo está diciendo? ¿Qué está pasando en este momento? Y, por supuesto, como te decía, con la repetición. No sé si conduces, pero cuando coges el coche las primeras veces tienes que pensar, ahora meto la primera, vuelvo a meter embrague, suelto embrague, meto la segunda, acelero. Todo eso que es muy mecánico y que tienes que pensar y lo haces de manera muy consciente, cuando ya lo asimilas, cuando se naturaliza, se convierte en algo muy inconsciente. Por eso te decía que es llevar de manera consciente lo inconsciente. Es decir, jugar con esas riendas que sueltan y esas riendas que tiran. Dejarte llevar por la emoción de la entrevista y al mismo tiempo volver a la razón y decir, bueno, hasta aquí, vamos a otra cosa. Porque también hay una cosa, y ya termino, que me enrollo muchísimo, y es que a veces uno se puede dejar llevar tanto que a ti te puede estar pareciendo maravilloso lo que está sucediendo, pero al oyente puede estar aburriéndole soberanamente. Javi, según estabas hablando, tal como gesticulabas y tal como hablabas, me venía muchísimo a la mente la música, me venía muchísimo el jazz y te veía percusionista. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya sé que lo eres, pero vamos, que te veía como esa posición de percusionista que está mirando todos los instrumentos, está viendo el concierto en esa posición desde atrás y sabe que está llevando el ritmo y sabe un poco el momento que se está viviendo en el concierto, ¿no? Un poco. Y sabe, ¿no? Sí, yo creo que a mí siempre me ha favorecido el hecho de ser batería. Fíjate, sobre todo para la comunicación y la comunicación radiofónica, que depende tanto del ritmo y, como bien dices, tú vas marcando el pulso. O sea, tú estás ahí como llevando el pulso. A mí me interesa mucho que la radio sea vibrante. O sea, me molesta mucho cuando la radio veo que se cae. Tengo esa sensación como cuando estás llevando un tema, que un tema puede ir a un tempo lento. O sea, un tema puede ser una balada, pero no se puede caer la balada. O sea, la balada en tiempo sostenido. A mí me gusta mucho esa sensación de llevar el ritmo, de llevar un tempo. Cada momento requiere un tempo adecuado. Cada programa requiere una velocidad y un ritmo, pero que se mantenga, que la sepa sostener. Y a veces en una misma canción puede haber un cambio de ritmo, por supuesto. Puede haber. Ahora nos vamos a dejar llevar un poco más lento, porque ahora esto lo que requiere es calma. Hay veces que yo, en la propia música que acompaña al programa, pues pido más velocidad porque veo que se está viniendo abajo, porque me parece... Y en otros momentos digo, no, esa música va muy rápido, búscame algo más tranquilo. Incluso a veces que no haya música, que sea solo el acompañamiento del silencio. Eso es, efectivamente, es una mezcla de director de orquesta, de músico, el hecho de ser batería y que además las baterías que siempre nos situamos detrás y vemos todo el escenario con el resto de músicos y el público, pues algo de eso hay. O sea, sí que es verdad. Y luego lo de la gesticulación es muy interesante porque yo siempre digo, yo vengo de la radioficción. Lo primero que yo hice en radio
en el año 1999, 2000, 2001, en Radio 3, la primera etapa que yo estuve, en un programa que se llamaba Especia Melange, era un programa de ficción. Y siempre digo que la gesticulación, esto me lo enseñaron a mí en las primeras clases de locución que di y en el cuadro de actores de Radio Nacional con el que trabajé, y es que la gesticulación ayuda mucho al tono. El énfasis se pone muchas veces a través de las manos. Yo quizá por esa deformación profesional, cuando hablo, muevo mucho las manos, gesticulo mucho, porque eso también le da una intensidad a la voz. Y de hecho, cuando yo he tenido que hacer clases de locución o enseñar a locutores que habían hecho quizá informativos, pero no habían hecho el ejercicio de la radiodramática, pues siempre digo, acompáñate con las manos, acompáñate con el gesto, porque en la radio, en la que generalmente no se ve a la persona, se ve, y lo digo bien, se ve la voz solo, pues intenta que los gestos acompañen a la voz. Porque si yo hago así y hago este gesto de te voy a... la voz ya se sitúa, ¿no? Y esto me parece también un ejercicio radiofónico, ya que estamos en estas masterclass, el acompañar cuando habléis, no tengáis problema. De hecho, lo mejor para que esa fluidez y ese ritmo se perciban en el oído es que también se perciban en el cuerpo, estén en el cuerpo, o sea, que el cuerpo también habla. O sea, que no hagáis una entrevista con las manos en el regazo, porque probablemente el tono se va a aplanar. Lo normal es cuando uno se coloca delante de un micrófono, y esto a mí es muy importante, yo estoy siempre muy echado hacia adelante, o sea, como estoy aquí, estoy como tú decías bien, sosteniendo el ritmo, ¿no? Entonces, o sea, no puedo estar aquí echado atrás, porque entonces se me va a caer. Si yo me caigo, Hay quien hace radio así, ¿eh? Y le funciona, porque bueno, también son diferentes ritmos y diferentes maneras de entender. Pero a mí lo que me gusta es estar en una cierta tensión, una tensión relajada. Es decir, estoy aquí arriba, estoy a gusto, estoy disfrutando, pero no se me olvida que estoy tocando. Qué importante. Amat, pasa una cosa aquí muy interesante aquí en Radio Espartinas, y es que en este pequeño estudio de Radio Espartinas, y es que muchas veces hay alguien que abre la puerta y entra y dice, pues no, es que venía a ver qué es esto, y se va. O a veces entran, hacen una foto, qué guay, y se van. A veces entra una persona que había quedado con ella a las 10 y viene el de las 11, viene un poquito antes y ya se sientan todos, creamos una tertulia, ya como es un pueblo pequeño, pues puede ser que se conozcan. Y de hecho esos momentos, hasta a veces tengo ganas de encender la mesa de sonido y grabarlo, porque se crean unas conversaciones improvisadas súper chulas, que dejas a la gente hablando. Es una radio muy participativa, evidentemente porque estamos empezando, y la idea es que la gente del pueblo venga y presente sus ideas y haga, digamos, todo lo que se le ocurra. Claro, es que la radio tampoco es más que eso. En realidad es abrir unos micrófonos y hablar y escuchar, ¿no? Y es participar, compartir. O sea, la radio nace como ese espacio de coloquio, de debate, de conversación. Es una conversación privada que a veces se hace pública. Pues me presento, soy Jawad, encantado, Javi. ¿Qué tal? Que bien, que yo soy el testimonio de lo que estaba contando ahora mismo nuestro director de radio, que yo entré por la puerta y me imaginaba que voy a estar sentado atrás, viendo, escuchando una masterclass. De repente estoy sentado aquí en la mesa y participando. La verdad que una caja de sorpresa y muy grata. Por mi parte, he apuntado cosas, y la verdad que lo que dijiste sobre las emociones, es decir, que a través de la voz, pues esa voz que se quiebra, este entrevistado que se abre, esta caja de sorpresa, ¿qué llave tengo que tocar para que se abra, que se sienta cómodo y llegar a este particular que hace que esta entrevista será muy interesante y que el oyente pues se enganche, incluso con la nueva tecnología, que puede preguntar cosas especiales que hacen que esa entrevista sea muy peculiar, enriquecedora, y que llegamos que ese entrevistado pues sea cómodo. Hablé de los ritmos, escuché hablando de los ritmos, subir, bajar, llegar que la entrevista sea más íntimo, esta cercanía. ¿Cómo la consigues? Te escuché hablando de las tablas, de la práctica, que es muy importante, de la pausa, de... A ver, piensa simplemente, esto es como recibir a alguien en casa. Tú tienes que hacerle sentir cómodo. Es tu invitado. Tú le has invitado a tu casa. Y si tú tienes un invitado en casa, ¿qué haces? Pues le agasajas, le ofreces lo mejor que tienes. Le ofreces una buena comida, le ofreces una buena mesa, le ofreces una buena conversación, le haces que se sienta cómodo, le miras a los ojos, estás pendiente de él, le haces sentir a gusto. No es más que eso.
por supuesto que las tablas, que la repetición hace que eso se mejore, pero en realidad tú piensas simplemente que tú has invitado a alguien a tu casa y quieres que cuando se vaya tenga ganas de volver. Y en el fondo también haces lo mismo con el oyente. El oyente ha sido invitado a tu casa. Te está escuchando, está participando de esa conversación que, como decía, es una conversación privada que se hace pública. Y tú estás invitando al oyente y al entrevistado. Y lo que quieres es que los dos se sientan como en casa. Y se sientan bien, se sientan agasajados, queridos, cuidados, comprendidos, entendidos. Que sientan que tú piensas que son personas inteligentes, que tomas en consideración lo que tienen que decirte, tanto el entrevistado como el oyente. O sea, tú tienes en tu mente a un oyente inteligente. No le hablas como si fuera idiota, no das cosas por supuestas, intentas desafiar y retar su manera de pensar, le haces ir más allá, también buscas emocionarle. Pues igual que cuando tú tienes un invitado en tu casa, el entrevistado en este caso, pues quieres que se divierta, que se lo pase bien, que se suelte, que salga de la entrevista diciendo cómo me ha gustado la entrevista que me han hecho, las preguntas, a dónde me han llevado. Es exactamente eso, un invitado en tu casa. Muchas gracias por tus consejos y por estas perlas que nos has soltado. Sobre todo el hecho que esta persona se siente cómoda, la preparación previa, el guión, la escaleta, esas particularidades que has buscado sobre este personaje son muy importantes y pueden ser llaves que te abren otro espacio que no es muy conocido este invitado. Claro. A ver, tú podrías ir sin conocer nada de un invitado y a través de esa curiosidad genuina de la que hablaba al inicio, ir haciendo preguntas poco a poco para ir llegando a capas de mayor profundidad. Pero claro, eso te requeriría muchísimo tiempo y probablemente pasarías por alto muchas cosas que en una conversación de unos pocos minutos no llegarías a conocer, porque necesitarías horas. Es como un paciente con un psicoanalista. De alguna manera tú eres ese psicoanalista, pero tú tienes que tener una historia médica, una biografía de esa persona, porque así sabes bien hacia dónde ir. En las entrevistas muchas veces la magia o el oro aparece cuando te cuenta algo que no ha contado en otra entrevista, cuando de repente descubre una parte de sí mismo que no ha contado habitualmente. Yo me acuerdo de una entrevista que le hicimos a KCO, un rapero muy conocido, español, que de repente en una entrevista, además, en un lugar que era lo contrario de la intimidad, porque era el auditorio de Zaragoza. Había 2.000 personas viendo la entrevista. Imagínate, nada íntimo en principio, pero bueno, nosotros estamos bajo unos focos con 2 sillones, uno y otro, y llegó un momento que se generó tal intimidad que yo creo que él olvidó que estaba rodeado de gente y empezó a contar unas historias muy personales sobre su espiritualidad que no había contado nunca. De hecho, cuando salió dijo, esto no lo había contado nunca, no sé qué me has hecho, no sé qué me has dicho, no sé cómo se ha producido, pero yo de repente me he sentido la confianza de hablarte de esta pedrada que tengo yo con los espíritus, con el mundo del más allá, con la espiritualidad. Bueno, esa es, yo creo, la meta que tendría que tener cualquier entrevista, ¿no? Que aparezca algo que nunca ha aparecido. Pero también cuando tú te documentas sobre un personaje, tienes cosas sobre las que ya sabes que puedes preguntarle donde vas a encontrar algo interesante. Porque si vas a ciegas, pues lo que te digo, necesitarías mucho más tiempo y es muy probable que pases por alto. A mí hay una cosa que también me da a veces rabia cuando termino una entrevista, y eso pasa mucho, que terminas, apagas los micrófonos, sigues hablando un tiempo con el entrevistado y ahí de repente te cuenta la anécdota perfecta. O sea, la anécdota esa que dices, pero ¿cómo no me ha contado esto en la entrevista? Bueno, hay que conseguir lo que os decía, que en realidad el micrófono parezca estar apagado para que esa misma anécdota que luego te cuenta en confianza aparezca con el micrófono abierto. Nada, muchas gracias. Claro, le pides, por favor, puedes repetirlo, vamos a encender los micros, vas a decir, esto que acabas de decir, lo puedes decir. Todo lo que estás contando me recuerda muchísimo a la fotografía, me dedico a la fotografía y me venía a la mente, supongo que Annie Leibovitz, la fotógrafa tan famosa, ¿verdad? Pues ella estuvo en gira con los Rolling Stones en los años 60, 70 más o menos, no sé exactamente la época, pero se fue gira por Estados Unidos y el Mick Jagger contaba que no la veían. Bueno, evidentemente quizás las drogas impedían que pudiera reconocerla, pero pasaba completamente desapercibida. O sea, ¿cómo tenía que ser Annie Leibovitz
y las fotazas que hacía para estar nada más y nada menos que con el gran grupo de rock and roll y pasar desapercibida. Cómo se debió de adherir a su ritmo y a su estilo de vida y hacerles fotos y que ellos les diera exactamente igual, ¿no? Es como esa cosa, ¿no? De, uy, se acaba de ir Javi, a ver si vuelve. Y Antonio, ¿tú tenías alguna pregunta? Vamos a ver si vuelve, sí. No, pero si quieres contarnos así un poco alguna pregunta que te haya suscitado escuchándole. Más que pregunta que estamos en una tertulia, estamos en una... Estamos tomando falta el café. Me recordó lo que es como si fuera un camarero, una cena romántica en dos personas. O sea, el fotógrafo para sí es como si fuera un camarero que sirve, desaparece y es como si fuera invisible. Entonces, las dos personas que están cenando pues se sienten más cómodas, no incomodamos su privacidad, por lo mismo que no han visto a la fotógrafa, pero la foto sí apareció. Está ahí. Hola Javi, se había caído internet al parecer. Creo que hemos perdido la comunicación por un momento, ¿puede ser? Sí, hemos vuelto. Esto seguro que hay alguien detrás que intenta cortar la retransmisión. Ahora nos estoy escuchando. No sé si vosotros me escucháis a mí. Sí, te escuchamos. Vamos a intentar a ver si nos escuchas. No tiene cara de escucha. Vamos a utilizar el chat escrito. Pues... Hola, no me oís, ¿no? Está nuestro querido Alejandro Nieto intentando conectarnos de nuevo. Poco se habla de lo que se sufre detrás de los medios técnicos. No, a ver si nos está escuchando. A ver. Sube todos. Para hablar por debajo. Se cayó. Tenemos un pequeño problema con internet. Javi, ¿tú nos escuchas? No, parece que no. Ahora, ¿nos escuchas, Javi? Javi se ha quedado paralizado. Javi, ¿nos puedes escuchar? Voy a poner tu libro aquí delante para ver si te animas a hablar. Es un poco como establecer conexión con el más allá, ¿no? Javi, vamos a unir las manos. Vamos a unir las manos. Javi, ¿dónde estás? Estás ahí. Para eso hemos hecho una mesa redonda, para hacer un poco de Ouija, ¿no? Yo tengo curiosidad por tu pregunta, Antonio. Porque si no venía ninguna pregunta. Yo sé que no quieres hacer ninguna pregunta, pero sé que tu curiosidad te lleva a... Yo quiero mezclar que esta radio es cruda, está cruda todavía. Está cruda. Ajá. Y donde vivimos estamos formados por migrantes e inmigrantes. Yo no sé si aquí alguien de aquí de Espartinas. ¿Hay alguien aquí de Aquí la mayoría somos forasteros. Yo no. Yo también Pues soy un claro. forastero, pero forastero Todos, de verdad. todos. Bueno, ¿tú? Sí. No, yo llevo aquí desde que tengo 3 años, pero técnicamente a efectos Javi, de forastera. ¿Nos escuchas? Sí. Ah, bien, Sí, ahora. bien, qué bien, porque me daba Sí, muchísima ahora. pena, esto es internet aquí, muchísima pena, por lo menos no despedirme, que no me voy a despedir, pero hacer la despedida que te mereces. Me he quedado con la pregunta, tengo una, Antonio A ver. también. Tengo tiempo. Nada de problema. Antonio González tenía una pregunta soy o yo un ahí. comentario que hacer después de Sí. escucharte y me gustaría que participara también, ya que está aquí, ya que ha venido a vernos. Hola, Javi. Mira, Hola, encantado. Yo me he sentido como si estuviéramos tomando café, no nos falta el café. En este corte, digo, lo van a traer. Fue internet que se fue. Aquí, esta radio está todavía cruda. Sí. Yo no sé si cuando tú empezaste, el nombre que le diste a Carne Cruda era tuyo, individual, de tu equipo, o cómo salió el Carne Cruda. Hay Ese que nombre darle- fue mío. fue tuyo. Sí. ¿Y has intentado darle vuelta y dorarle un poquito? ¿O te quedas como estás? Pues no, me gusta cómo está. O sea, creo que la carne debe permanecer lo más cruda posible. De hecho, ese nombre me gustaba porque Ujú. frente a la información muy precocinada, lo que está demasiado elaborado, a veces Claro. manipulado, creo que lo que yo intento hacer en la radio es esa comunicación más directa,
más franca, más sincera, más genuina. Y la carne cruda representa ese espíritu también vivo y vibrante, ¿no? Fresco, con sangre que sale. No la has quemado. Sangrante, a ser posible. Efectivamente, no es una suela de zapatilla, o sea, es una carne fresca todavía, ¿no? Sí. Y aunque yo llevo muchos años, la verdad es que podría estar la carne un poco pasada, intento mantener también en el espíritu que tengo para hacer la radio, que se mantenga esa crudeza, que también es la crudeza a la hora de decir las cosas. Claro. Es decir, no cocinarlas mucho para el oyente, no intentar manipular su mente, sino decir las cosas como yo creo que son, con todas las fallas, todos los errores o todos los defectos que yo pueda tener. Vale, muy bien, muy bien. Pues nada, yo creo que Alex es otro migrante. Esta sala de radio que Sí. tiene un mes prácticamente, está formada Bien bonita. por inmigrantes e inmigrantes. Esa diferenciación de palabras. Sí. De dentro, de fuera, y todos somos acogidos aquí en Espartina sin ningún problema. Y el ayuntamiento ha hecho una labor de trabajo y de acogida, que se lo agradecemos también. Pues Y es muy aquí- importante. Y la radio es un lugar de acogida. O sea, de hecho, como antes Claro. decíamos cuando hablábamos de la radio comunitaria, el dar voz a esa gente que no tiene voces y crear una casa para toda esa gente. La radio es una red social, como decía, y la radio es una casa de acogida. O sea, no hay mejor refugio que la radio, lo es para mucha gente. Y creo que ahí estáis creando un proyecto stick tartar, precioso. Sí, sí, sí. ¿Cómo, sí. perdón? Digo, en vez de carne cruda, un stick tartar. Sí, Sí, un Un stick poquito de especia, un huevo crudo, Está un todo poquito crudo, para todo darle crudo. El stick. algo de emoción, algo de sabor. Javi, Sí. a mí me gustaría solamente hacer una pregunta de la actualidad, porque Carne Cruda tiene una facilidad enorme de no solamente tratar los temas más importantes que están en la actualidad, sino de pronto sacar uno que ni siquiera se te hubiese ocurrido, del que muchas veces incluso te da como pereza, que son incluso como un poco temas que no te apetece rascar demasiado, y vosotros lo redescubrís, le dais ese enfoque. Todo el mundo que escucha Carne Cruda aprende muchísimo. Y bueno, una pregunta de las muchas que se me podría ocurrir sobre actualidad es un poco, se me ha ocurrido de local a local, ¿no? Desde Espartinas hasta Madrid. Un poco hoy por la tarde, no sé si es el evento de Rufián y Sí. de este nuevo movimiento de izquierdas, ¿eh? Sé que te saca un poquito del tema, pero bueno, es un poco para saber tu opinión, ¿no? Porque yo, de Carne hecho, fresca. te veía ahí, no lo sé. No sé si vas a ir hasta allí. No voy a ir. Pero yo creo que saludo, como cualquier demócrata y progresista, cualquier intento que se haga por revitalizar las opciones de izquierdas, por darle un nuevo estímulo y una ilusión y esperanza a las personas que creemos en la democracia frente a quienes quieren destruirla y quienes quieren arrasar el sistema del bienestar y el Estado social para privatizarlo todo y en nombre de una supuesta libertad, en realidad recortar derechos y libertades, sobre todo de las personas más vulnerables y que menos derechos y libertades tienen por la desigualdad. Entonces, todavía no se sabe muy bien qué es lo que plantea Rufián. Yo lo que he podido entresacar de diversos artículos es una propuesta que me parece interesante, que es aprovechar en realidad el trabajo que ya se ha hecho territorialmente en las izquierdas. Es decir, lo que se está viendo claramente es que frente a las izquierdas centralistas y estatales que se han venido desmoronando por los ataques externos y las rencillas internas y por el desgaste propio de haber estado en gobiernos, la implantación territorial de las izquierdas todavía se sostiene e incluso goza de buena salud. Creo que lo que Rufián, todavía sin determinar del todo, quiere proponer es que en cada territorio las izquierdas, tanto estatales como territoriales, se junten sin perder sus siglas, sin perder sus nombres, en una papeleta conjunta. Es decir, según el peso que tengan
por número de votos en cada una de las circunscripciones, en cada una de las autonomías, provincias, se junten en una única papeleta, es decir, que en vez de votar a 3 partidos diferentes en 3 papeletas, aparezcan unidos en una misma, en la que la lista se confeccionará según el peso específico que tenga cada una de esas fuerzas en los territorios. Lo que se está apelando básicamente creo que es, y por eso lo hace alguien de Esquerra, y no podría hacerlo otra persona, es a una generosidad por parte de esas izquierdas territoriales. Porque, como digo, las que tienen un mayor problema, las que se están desmoronando desde hace ya un número importante de elecciones, son las izquierdas estatales, los proyectos centralistas, que resisten mejor en aquellos sitios en los que se ha federado la decisión, donde, digamos, la fuerza confederal tiene la suficiente autonomía, porque al final la izquierda donde funciona es cuando está implantada en la base, cuando está cerca del vecino y de la vecina, cuando sabe lo que ocurre en el barrio, sabe lo que ocurre en la provincia, sabe lo que ocurre en la comunidad. ¿Quién mejor que un andaluz va a saber lo que ocurre en Andalucía? ¿Quién mejor que un extremeño lo que ocurre en Extremadura? ¿Quién mejor que un riojano lo que ocurre en La Rioja? Entonces, lo que se intenta, creo que su propuesta todavía por desarrollar, y que creo que es muy compleja porque generalmente los partidos no quieren renunciar a su espacio único, pues lo que se pretende es hacer esa unión sin perder el nombre para que nadie sienta que pierde la esencia. Y un ejercicio de generosidad y también creo que de responsabilidad histórica frente a un empuje y un impulso de las ultraderechas como no hemos tenido desde el siglo pasado. Es decir, estamos en una coyuntura histórica que creo que requiere decisiones históricas. Y yo, en mi opinión, pienso que seguir con los modelos asociativos o con los modelos poco generosos y poco solidarios de las izquierdas, con las rencillas personales y con las rencillas históricas, en un momento histórico como este, sería un error garrafal. Dicho esto, tengo la triste sensación que es muy difícil poner de acuerdo a tantas fuerzas. Pero, no obstante, se ha recibido simplemente el impulso, la propuesta de Rufián con tanta expectación, con tanta ilusión, porque despierta a un muerto, porque resucita a un cadáver, que a lo mejor se mueve en piezas. Todavía queda un año, empieza ahora otro proceso, el enésimo proceso de diálogo dentro de las izquierdas, pero qué bien que una fuerza soberanista intenta ayudar a las fuerzas estatalistas para intentar frenar el avance de la ultraderecha, porque, y eso lo he dicho yo en el programa de hoy, solo una España plurinacional puede salvarnos de una España unicelular. Completamente, completamente. No se ha escuchado, pero creo que todo el mundo ha aplaudido aquí dentro. Mentalmente ha habido aplausos. Pues, Javi, muchísimas gracias. No sabes qué importante es que estés aquí, que nos hayas contado tantas cuestiones que todos vamos a recordar, que vamos a utilizar para Radio Espartinas. No se me ocurre quién más podríamos invitar dentro de 15 días o la próxima semana. Bueno, tengo algunos en mente. ¿A ti quién se te ocurre? ¿Quién nos recomendarías? ¿Quién dirías, oye, tío, llamar aquí a...? Que él lo recomiende. Sí, por eso. A través, que sea Puente. Ah, que sea Puente. Ah, mira, Antonio se la sabe, sí. Oye, ¿tienes algún coleguilla por ahí? Hombre, si lo que queréis es alguien de radio y de estas mismas lides en las que me muevo yo, así el primero que me ha venido a la cabeza, evidentemente, es Fernando Berlín y La Cafetera, grande, que fue el primer programa de radio online, el primer podcast cuando ni siquiera la palabra podcast existía, y que también tiene una comunidad muy potente que sostiene el programa y que lleva, pues también, más de... Bueno, en su caso creo que haciendo La Cafetera más de 2 décadas. O sea que a lo mejor podría ser una voz interesante. Es la primera que me ha venido a la cabeza. Pues sí. Podría luego pensar en más gente, pero bueno, me parece que siendo radios independientes, pues no está mal echarle un cable al compañero.
conmigo. Totalmente. Y simplemente un sueño que va a ser muy difícil de cumplir, pero justo encima nuestra hay un auditorio. No es muy grande, pero yo por lo menos voy a intentar que Carne Cruda venga a Espartinas, venga aquí a la periferia de Sevilla. Vamos a intentar mover hilos, vamos a ver con quién hay que hablar para que venga todo el equipo de Carne Cruda y hagamos un programa. Ya están. Pues nada. Bueno, sería la verdad. Me quedo con varias frases que sobre la radio, como es de hacer radio como hablarle a un amigo. Lo que hacemos, los que hacemos radio, en realidad lo que hacemos es escuchar, y es como escuchar a un invitado que viene a casa. Quiero darle un beso enorme a Eugenia por este increíble regalo. No sabes, Javi, cuando me dijo que tenía una entrevista y me dijo, no te vas a imaginar quién es. Me temblaron las piernas. Bueno, estuve el día entero solo andando por la calle sin saber qué había pasado. Dime. Te habrá contado Eugenia que yo le propuse hacerlo por tu cumpleaños. Sí. Pero era demasiado precipitado, que había que preparar, que tampoco quería provocarte un infarto. Sí, porque puede estar ahí. Entonces dijo, no, vamos a ir poco a poco. Sí. De hecho, el cumpleaños fue la inauguración de la radio. Entonces ya hubiera sido ahí un pum. Tengo aquí tu libro, Javi, La caída del imperio. Lo compré en la presentación de Sevilla. ¿Ah? Y bueno, voy a, para terminar, leer la dedicatoria, si te parece bien. Hombre, por supuesto. Y nada, de darte las gracias. A ti, Alex, y a Eugenia, por supuesto, y a todas y todos los que estáis ahí. Ha sido un gustazo estar en Radio Espartinas, y ha sido un gustazo poder hacerte este regalo y hacerle el regalo a los oyentes, que también ha sido un regalo para mí, porque, como antes decíamos, yo me he sentido como en casa. Muchísimas gracias. Dice, para Alex, por todo lo que habita en las grietas y en las manos del imperio. ¡Viva la periferia! Javier Gallego, muchas gracias. Un beso enorme. Gracias a vosotras. El Dios, señores. No,